ya no la vemos más hasta que lleguemos al coche. Ya estamos esperando a las dos, a Rumbe y Conga. Conga ha perdido un poco de peso y se siente bastante fuerte. Ya se va de escapada con la hermana. Nuria se pone allí. Ahí está Nuria. Por separarse por el camino. Porque Conga se puede despistar en un momento dado. Y yo pues me pongo por aquí. A ver si aparecen por esta explanada. Oye, alimaña, queda una alimaña. Mira. Aquí, Jordi. Vente para acá. Vente para acá, gordita. Ellos vienen ahí, pero mira, aquella no tiene intención de venir. De aquella. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mira este clima. Una cosa importante, os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis una cuenta de PayPal. Podéis donar 1 euro y el día de Nochebuena se lo donaremos a la protectora de animales. A ver cuánto somos capaces de recaudar. De recaudar. Joder, recaudar. Recaudar. Eso. Animaos, es solo un pavo, es solo 1 euro. Con 1 solo euro podemos hacer grandes cosas. Porfa. Muy buenas, muy buenas, muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Bueno, Conking, ¿vamos a comer un poquito? Venga, vamos a enseñarle a esta gente lo que come tú, ¿vale? A ver, aunque aquí ponga Royal Canin, ya sabéis que a mí no me gusta Royal Canin y lo que hay dentro no es Royal Canin. Lo que pasa es que utilizo el recipiente para meter el pienso. ¿Por qué? Pues porque lo conserva bien. Yo también era de los de antes, de los de cuando empecé a tener perros, confiaba en Royal Canin hasta que me di cuenta pues que no. Y yo no digo de que el pienso sea malo. Lo que quiero decir es que el pienso es demasiado caro para lo que ofrece la marca, que quede claro. Esta es la medida, ya lo tenemos pesado, ya sé la medida por... Hola Rumba, vienes a comer también, ¿no? Esta es la medida que utilizamos para saber cuánto le damos exactamente, ¿vale? Que es 1 cazo por la mañana y 1 cazo por la tarde, comen 2 veces al día, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando lo combinamos con latita le echamos un poco menos de cazo. ¿Por qué? Pues porque si le echamos 1 cazo entero y además le echamos latita, pues no conseguimos que pierda peso. Le voy a hacer un test para calcular cuánto tiempo tardan las grasas de su cuerpo en estabilizarse. Solamente le daré un toquecito.
sea, estamos sobrealimentando a Rumba y Conga, ¿no? Entonces la medida es un poco tal que así. Esto sería un caso, yo le quito un poquito, ¿vale? Le quito una chispilla. El objetivo de echarle lata no es en sí como para alimentarlos a base de lata, a ver si me explico. El objetivo de echarle lata es un poco como el que le echa un poco de salsa a algún plato, ¿no? Como echarle un poco a los piensos para que el pienso no les resulte tan aburrido. He dicho 1000 veces ya que ellas comen comida natural, pero si queremos que Conga pierda peso, a veces no nos queda otra que entrar por el tema de los piensos. ¿Por qué? Porque con la comida natural es muy difícil controlar la cantidad de calorías que le estás dando a tu perro. Es muy complicado. Por salud, a veces hay que hacer estas cosas. Hay que interponer la salud de las cookies a nuestros ideales. ¿Qué hacemos? Pues mira, es solamente. Yo creo que esto ya lo he explicado, pero recordad que lo he explicado, no me acuerdo. Una cucharada, ¿vale? Y por aquí otra cucharada. Fijáis, la cantidad de comida húmeda que lleva es mínima, ¿vale? Y la salsa impregna todas las croquetas. Rumba, espera un momento, que estoy explicando lo que come. La croquetilla está impregnada con la salsa de la carne en salsa y tiene muy poquitos trozos de carne en salsa. Os digo la verdad, os voy a ser sincero, me importa un carajo eso que se dice de que mezclar comida húmeda con comida de pienso es malo porque el pienso es de combustión lenta y la comida húmeda es de combustión rápida, tacatá, 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 tacatá. Llevo toda la vida haciendo lo mismo y no pasa absolutamente nada. Mis perras tienen ya cerca de 11 años y están sanas como una pera, ¿vale? Yo utilizo lo que funciona, lo que no funciona dejo de hacerlo. Es tan sencillo como eso. Es que hoy día ya es malo todo es malo. Que no digo que no tenga su explicación científica, tiene su explicación científica, pero yo que he trabajado en clínicas veterinarias, a los animales hospitalizados se les hace mucho esto para incitarlos a que coman, ¿vale? Que estamos locos perdidos hoy día ya con que todo es malo. Y que conste que yo esto lo hago, lo de mezclarle el pienso con la lata, para incitarles a que coman pienso. Porque como están tan habituadas a la comida natural, el pienso pues les cuesta un poco más que se lo coman, ¿vale? Yo os expongo lo que hago. Aquí cada uno que haga lo que quiera. Bueno, pues a esta señorita hay que sacarla para que hagan un pipí. Cuando digo pipí me mira. Porque tú quieres pipí, ¿no? ¿Qué pasa, Conga? Pobrecilla, que tiene ganas de pipí. Venga, vamos. Venga, vamos a coger las correas. He llevado el gas pimienta, yo me llevo la navaja. Estas son las consecuencias del atraco, ¿vale? Tengo que llevar ya conmigo algo que yo me sienta más protegido por culpa de los que nos atracaron. Así que hoy toca navaja. Aprovechando que vamos a hacer un pipí, vamos a ir a un sitio aquí cerca de casa en el cual hay muchas cotorras argentinas y os voy a decir algo con respecto a las cotorras. En esa casa abandonada no me quiero acercar mucho porque tiene perros, hay perros ahí. Bueno, abandonada me refiero a que no vive nadie, pero sí la utilizan como granero. Ya la estáis escuchando, ¿no? Ahí vive una colonia de cotorras. En esa palmera, de ahí y en ese árbol, ¿no? En estos días estoy viendo noticias sobre las cotorras argentinas en Madrid. Y es que resulta de que la Comunidad de Madrid ha decidido empezar a exterminarlas a tiros. No sé si lo sabéis, pero la primera pareja de cotorras argentinas avistadas en España fue en el 1972. Desde aquel año hasta el día de hoy, la cotorra argentina ha ido reproduciéndose casi en silencio hasta estos últimos años,
o esta última década de que ya pues su presencia se hacía notar. Como todo lo que ocurre aquí en este país, en ese momento no se ocurrió hacer nada, por aquel entonces que eran pocas, no se tomaron medidas y como pasa casi siempre, quieren tomar medidas cuando ya la situación se vuelve un poco complicada. Lo que quiero deciros es que aunque la cotorra argentina sea una especie invasora... La primera mentira que nos han dicho en este decreto es que se tratan de especies invasoras. No lo son, son introducidas y las ha introducido la mano del hombre. Yo no estoy a favor con que se les termine de esa manera. Yo soy partidario de la vida, no de la muerte, y considero de que existen muchas formas de controlar esto y de solucionar el problema. Son animales que hemos introducido nosotros aquí. Ellas no son las invasoras, o sea, hemos sido nosotros los que hemos comercializado con ellas y se nos ha ido la situación de las manos. Y existen formas de controlarlas, claro que existen formas de controlarlas. 3 millones de euros de estos impuestos vayan a una empresa privada. España es el único país que está gestionando los animales del Real Decreto de la Fauna Invasora de una manera no ética y poco ecológica. Se podría capturar, un equipo de ornitólogos capturaran a las aves, a las cotorras argentinas, que las esterilizaran, las anillaran para identificarlas posteriormente y las volvieran a soltar. También se podrían capturar y enviarlas a su país de origen. El problema es que es muy costoso. Mira qué cerquita está. Lo que quiero deciros es que se podría haber hecho algo hace muchos años y no se hizo. Ahora, para hacerlo, escogemos la peor de las maneras, matándolas a tiros. Lo que intento deciros es que al final hemos escogido la forma barata, la forma bruta, la peor forma posible. Cerrar un parque para que nadie entre y matarlas a tiros. ¿Habéis visto cómo me he podido acercar a un grupo de cotorras a escasos metros sin problemas? Esto demuestra que no cuesta trabajo capturarlas en grandes cantidades con redes que utilizan los ornitólogos, posteriormente esterilizarlos, anillarlos para identificarlos, para que se sepan que esos ya están esterilizados, y devolverlos a la naturaleza o a las calles, ¿no? Y una parte de esas cotorras enviarlas de vuelta a sus países de origen, con sus estudios y todo lo correspondiente, ¿no? La excusa es que vale mucho dinero. Información que está habiendo en todos estos medios y unos intereses que hay detrás para que la sociedad acepte que las cotorras pueden ser perjudiciales para el ecosistema y que está justificado que 3 millones de euros de estos impuestos vayan a una empresa privada. Cuando después gastamos mucho dinero público en auténticas tonterías. El problema no es el dinero, el problema es que no interesa y a nadie le importa eso. La gente las escucha, saben que son molestosas, pero da igual, no interesa. Y como a la ciudadanía no le interesa, a los políticos tampoco les interesa buscar soluciones. Ya está, eso es todo. Soy partidario de la vida y no de la muerte, porque en cierto modo yo creo en la reencarnación. No sé si llamarlo reencarnación. O sea, yo creo que ahí arriba hay algo que apunta a lo que haces y que depende de lo que hagas en esta vida te aguardará luego pues algo más malo o más bueno, ¿no? No sé si me explico. Me refiero a que no puede ser bueno nosotros como humanos decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tiene que morir, qué es lo que tiene que vivir, y más siendo un problema que hemos creado nosotros, ¿no? Las cotorras argentinas no han venido volando desde América hasta aquí para invadirnos. Nosotros
como humanos hemos hecho algo mal y hemos roto ese equilibrio. También pienso que a todos decimos, es que hay que regularlo, es que hay que eliminarlo, es que es un problema para el ecosistema. Si hubiera un ser superior a nosotros, nosotros también seríamos una epidemia. Nosotros también habría sobrepoblación de humanos y por lo tanto habría que exterminarnos a nosotros también. En casa tenemos muchos coches, por familia tenemos 2 o 3 coches. Vamos en coche a todos sitios, contaminamos continuamente. Estamos gastando los recursos del planeta. Cogemos lo que nos interesa del planeta y le dejamos la mierda al planeta. Nos estamos cargando todo, ¿no? Como una auténtica plaga, que es lo que somos, ¿no? Hay sobrepoblación de humanos y no existen tantos recursos para tantos humanos. Y nadie dice hay que dejar de tener niños o hay que erradicarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal, entre humanos, está mal. Pero luego sí que decimos esto hay que eliminarlo y esto no. Lo que intento decir es que como somos energía, pienso que somos energía, por eso la gente que es mala, todo lo que le rodea es malo, y por eso la gente que es buena son felices y aportan positividad, todo lo que le rodea es positividad. Yo creo que no puede ser bueno para ningún ser rodearnos de eso, ¿no? De tanta energía negativa y de tanta muerte y decir, pues, todo esto a la mierda. Nada, solo quería deciros eso, que es un problema que tiene solución, pero es una solución que nos interesa. Ahora mismo estamos en la Navidad, ahora mismo estamos en el Black Friday. Por lo tanto, vamos a cerrar el parque, vamos a emprender a cañonazos, que nadie se va a dar cuenta, que a nadie le importa, que la gente sabe que son animales muy molestos y a nadie le va a importar. ¿Para qué me voy a gastar dinero, esfuerzo y voy a hacer plenos para ver si me lo aprueban o no? Si a nadie le importa. Así que venga, cerrar el parque y liaros a cañonazos, que no importa. Así lo veo yo. Y como digo, no estoy diciendo que no sea un problema. Sí, es un problema y hay que solucionarlo. Y que existen formas, pero no interesa. Nada más. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.